Soy Michel Levy, soy el coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y les doy la bienvenida a este diálogo para entender los desafíos del sistema multilateral de comercio en el desorden global. Sí, para mirar un poco cuál debe ser el rol de la Organización Mundial del Comercio en el mundo actual. Hay muchos desafíos, como les decía, y en este caso hemos invitado a no solo un experto en el tema, alguien que ha estado trabajando desde dentro en la lógica del comercio internacional, sino un muy querido amigo personal, muy querido amigo de la Universidad, del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, exalumno de la Universidad Andina. Tiene un currículum impresionante, ha sido ministro de Comercio Exterior, fue de hecho el creador del Ministerio de Comercio Exterior en esta fase, fue viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica cuando esta estructura estaba en la Cancillería. En la actualidad se desempeña como representante del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional. Es profesor de varias generaciones de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la famosa escuela de negocios internacionales, de lenguas aplicadas a los negocios internacionales, LEAI, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, profesor de la Universidad de Barcelona, y una serie de parámetros en los cuales nuestro invitado ha participado. Me refiero a Francisco Rivadeneira. Francisco Rivadeneira, además, en la vida formal, tiene estudios universitarios de licenciatura y de especialización en la Universidad de Ginebra, en Suiza, en el famoso Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo. Como ya lo dije, estudios de maestría en la Universidad de Simón Bolívar, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en la Universidad de Barcelona. Bienvenido, Francisco, es un honor y es un gusto tenerte aquí en este diálogo sobre la OMC. No vamos a hablar nada de temas de política ni de temas que estén fuera del foco de la actualidad. Lo que nos interesa en este diálogo como tal es conocer tu visión y tu opinión como un experto, como especialista, como alguien que ha vivido las negociaciones y que conoce muy bien no solo a la OMC, sino a las contrapartes globales. ¿Cuáles, en base a tu experiencia, son los criterios que tienes en relación a una serie de preguntas que te formularemos desde aquí y que invitamos también a nuestros participantes en este diálogo a formularlas vía redes sociales? Tenemos una transmisión en vivo en Facebook del Centro Andino de Estudios Internacionales. Además, las personas que están dentro de la plataforma de Webex habilitada para el tema pueden plantear sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas que también está habilitado para el efecto. Francisco, nuevamente un gusto, te doy la bienvenida y te planteo, al saludarte, te planteo la primera pregunta de este diálogo. ¿Qué representa la OMC en el mundo actual? Bienvenido, Francisco. Bueno, muy buenas tardes, querido Michel. Como siempre, antes que nada, un afectuoso saludo a ti y a tu equipo. Quiero iniciar agradeciéndote la gentil invitación al Centro Andino de Estudios Internacionales y a la Universidad Andina por permitirme compartir una vez más con ustedes. Sabes que yo me considero amigo y parte de la Casa de la Andina. Tuve el placer de poder estudiar y enseñar en la Universidad Andina, entonces para mí siempre es un orgullo poder, aunque sea de manera virtual, ante la situación, volver a casa y compartir con ustedes. Y bueno, como tú bien lo dijiste, mi expectativa es que esto sea un diálogo, que podamos intercambiar opiniones, ideas y sobre todo escuchar las preocupaciones, las preguntas, los cuestionamientos que puedan tener los participantes a este evento. Dicho esto, procedo a tratar de responder a tu pregunta. Bueno, tú sabes
La respuesta siempre es compleja. Antes que nada, obviamente, la Organización Mundial de Comercio es fundamental porque sabemos que es la que rige el sistema y el régimen del comercio internacional en el mundo a nivel multilateral. Es una institución importante dentro del sistema de Naciones Unidas y creo que está ahí a la final para ayudar a fortalecer el comercio internacional, reducir las trabas para maximizar el comercio internacional entre los países. El, ah, Como habíamos hablado recientemente, querido Michel, en otro foro donde estuvimos invitados los dos a exponer, habíamos dicho que, habíamos comentado en aquel entonces de que estamos viviendo en este momento una crisis en el sistema multilateral en general. Y esta crisis del multilateralismo también afecta al ámbito del comercio internacional. Esto se expresa básicamente en que hemos visto, inclusive antes de que se dé la actual pandemia, un retorno hacia prácticas de carácter proteccionista por parte de los países e inclusive de algunos países grandes e inclusive de algunos países que han sido históricamente eh, eh, promotores del libre comercio. Ante esta realidad, diría yo, es obvio que la Organización Mundial de Comercio está pasando por un mal momento. Mal momento que viene ya dándose desde hace algún tiempo, digamos, prácticamente desde la ronda de Doha, eh, pero que se ha empeorado definitivamente en los últimos años con, de nuevo, esta crisis del multilateralismo, el aumento del nacionalismo y el populismo, expresado en el ámbito del comercio internacional prácticamente, insisto, con el proteccionismo y el incremento en general de las medidas particularmente no arancelarias para proteger los mercados nacionales. Entonces, estamos viviendo un momento crucial para el futuro de la Organización Mundial de Comercio, donde básicamente está en juego el sistema de comercio internacional y uno de los mecanismos más importantes que existen actualmente de cooperación internacional. Yo arrancaría por ahí. Gracias, Francisco. Sí, es decir, partamos de una realidad. Las nacionales en general siempre están en crisis. Al menos de lo que yo recuerdo, nunca he escuchado a alguien, ni siquiera dentro de las estructuras de los organismos internacionales, decir que en este momento las Naciones Unidas está funcionando muy bien. En este momento la OMC está funcionando muy bien. En este momento, no sé, el PNUD está funcionando muy bien. Es decir, yo, no escuché un comentario o una visión que parta de que el sistema internacional, los organismos internacionales estén en su mejor momento. Es decir, al menos no me consta a mí en la gestión que he tenido yo del seguimiento de los organismos, del diálogo, demás, no lo he escuchado. No he escuchado un comentario que sea así. La OMC ha sido blanco de muchas críticas por hacer y por no hacer. Y eso nos consta a todos, y tú mismo lo viviste cuando fuiste ministro de Comercio Exterior, y cuando fuiste viceministro y después ministro de Comercio Exterior. A la OMC se le ha achacado mucho el hecho de que no responde a los intereses tal vez de todos los estados, cuando en un momento dado, por ejemplo, en el sistema de resolución de conflictos, le da la razón a uno y no a otro. O probablemente el momento en que una potencia quiere presionar para que la estructura se someta, no sé si sea someter la palabra, pero se sujete a las reglas que están definidas, las reglas de juego. En este momento también se ha puesto trabas y obstáculos, como en el caso actual,
nos consta en el hecho de que Estados Unidos y China, sobre todo en el gobierno de Trump, del presidente Trump, han definido posiciones muy contrarias a la OMC en función de intereses propios de los estados. Los unos quieren más apertura, los otros quieren menos apertura. O los unos quieren que haya apertura de todos los estados, menos de ellos, y los otros quieren que haya menos apertura de todos los estados en general. Entonces, en esa dinámica, en la dinámica y en la lógica de las crisis, Francisco, tú que has vivido eso desde el interior, por favor, ¿podrías explicarnos que en qué momento podríamos llegar a un estado en que la OMC no estuviera en crisis y estuviera cumpliendo plenamente su papel? Bueno, mi querido Michel, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que no hay un momento adecuado en el cual todo funcione perfectamente, ¿no? Las instituciones siempre están respondiendo a emergencias y a cambios de escenarios, porque el sistema internacional está permanentemente evolucionando y hay crisis en todos los ámbitos todo el tiempo, ¿no? Y particularmente en los aspectos de carácter económicos y comerciales. Pero vuelvo a insistir, es indudable que en este momento la Organización Mundial del Comercio está pasando por un momento muy difícil y está en juego a la final su supervivencia. Eh, Mira, te voy a dar algunos elementos para que podamos entrar ya de una manera más específica, partiendo de un análisis más de carácter deductivo, para demostrar esto, para demostrarte esto y también a aquellos que nos están escuchando, ¿no? Bueno, primero está el simple hecho coyuntural de que, como sabemos, la Organización Mundial de Comercio en este momento se ha quedado sin su máximo representante, el director general, el brasileño Acevedo, tomó la decisión de salir y de incorporarse más bien al sector privado, dejando en un momento trascendental a la institución sin liderazgo. Y eso deja mucho que pensar, ¿no? El por qué en este momento donde más se requiere justamente un liderazgo arduo y fuerte, alguien que esté dispuesto a hacer los sacrificios, a la final toma la decisión de dar un paso al lado. Eh, Como consecuencia de la salida de Acevedo, se ha tenido que montar rápidamente un sistema para sustituirlo y ahí hemos tenido inicialmente a 8 candidatos para esa posición. Y cuando tú haces una evaluación de la procedencia y el perfil de los candidatos, si bien todos son gente extremadamente bien preparada, con currículos muy interesantes para poder desempeñarse adecuadamente en el rol de director de la Organización Mundial de Comercio, sí sorprende mucho de que a la diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, aquí en Washington, D.C., en otras instituciones como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio o inclusive recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, al menos los países más poderosos económicamente no han demostrado un mayor interés de apostar por la dirección de la Organización Mundial de Comercio. Es así que prácticamente todos los principales representantes o interesados para el puesto de director general provienen de países en vía de desarrollo, ¿no? Entonces, yo decía en algún momento, en algún post que hice, yo no veo, por ejemplo, a un Pascal Lamy tratando de asumir una posición como la que tuve en aquel entonces de director general de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, en este momento existen dos candidatos que justo se anunció recientemente, que eran dos candidatos potenciales para el puesto, y una persona es de origen nigeriano, es africana, y la otra es de origen coreano. Entonces, de nuevo, denota lo que les digo, o sea, básicamente son países en vía de desarrollo que están tratando de llegar a la posición, lo que está muy bien, o sea, yo me alegro mucho que efectivamente sea así. Lo que quiero dejar en claro es que las grandes potencias, las grandes economías, los principales actores del comercio no han apostado por esa posición y han dejado más bien que otros actores, en este caso los que acabo de mencionar, puedan optar por este puesto. Y eso es bastante revelador. Eh, Adicionalmente, y ahí podemos entrar un poquito más al detalle, Michelle, recordarles que la Organización Mundial de Comercio cumple básicamente 3 roles. Son varios, algunos, pero los tres principales son: uno es el foro principal para
para avanzar en los procesos de desgravación, de eliminación de aranceles. Es el foro principal para las negociaciones comerciales de carácter multilateral. Dos, es el lugar, la instancia donde se buscan a resolver los posibles conflictos de carácter comercial que se den entre las partes, miembros de la Organización Mundial de Comercio. Y ahí vale la pena recalcar que el sistema de solución de diferencias o de controversias, como lo quieran llamar, de la Organización Mundial de Comercio es uno de los pocos que existen que son funcionales dentro de las instituciones que conforman el sistema de Naciones Unidas e inclusive más allá dentro de los organismos internacionales donde están representados los estados. Es uno de los pocos mecanismos que funciona adecuadamente. Ha sido bastante exitoso y, muy importante, ha defendido los intereses de los países pequeños, medianos, en conflictos comerciales, inclusive con grandes países. Quiero recordarles en estos momentos, con relación a este segundo aspecto, la enorme importancia que ha tenido la Organización Mundial del Comercio para el Ecuador. O sea, el Ecuador, como tú sabes, Michelle, ha tenido una serie de litigios comerciales con las grandes potencias, las ha llevado ante el mecanismo de solución de diferencias de controversias de la Organización de Comercio y hemos ganado, como ustedes saben, en esa larga lucha que tuvimos con la Unión Europea con el tema del ingreso del banano ecuatoriano y de los mecanismos que ellos tenían de restricción cuantitativa al ingreso del banano que no provenía de los países de la Unión Europea o de sus antiguas colonias. Y en el periodo que yo tuve el placer de servir al país desde el sector público y ser ministro de Comercio Exterior, recordarás que también tuvimos, por ejemplo, el caso del camarón ecuatoriano, donde llevamos al mecanismo de solución de controversia de la OMC el caso con los Estados Unidos, que era Estados Unidos en aquel entonces que nos estaba sancionando, y le ganamos a Estados Unidos. Entonces, ¿qué mejor ejemplo esos dos de la importancia que tiene este mecanismo y por qué hay que mantener? Lamentablemente, como vamos a ver más adelante, no está funcionando. Y finalmente la tercera, y de ahí te paso la palabra para en base a esta información avanzar un poco más. El otro rol un poco de la OMC es asegurarse de que los miembros estén cumpliendo con los compromisos que han adquirido en los diferentes acuerdos que están bajo el paraguas de la institución, el surveillance, como los llaman en inglés. Y lamentablemente no les ha ido muy bien tampoco en esto. Hay muchos ejemplos que lo demuestran, pero dos de esos son, un ejemplo es que cuando un país negocia un acuerdo de comercio que no incorpora obviamente a todos los miembros de la OMC, por ejemplo, los tratados de libre comercio, como se los conoce comúnmente, tiene la obligación de notificar a la OMC. Muchos de los últimos acuerdos que se han negociado no están notificados. Otro ejemplo relacionado a la notificación en general es todas las medidas nuevas que los países toman que pueden restringir el comercio tiene que ser ex ante notificadas a la OMC, y en la práctica las cosas no se han dado así. Entonces, y menos aún ahorita, en un escenario donde debido a los efectos económicos muy duros de la crisis del COVID-19, muchos países han tomado la decisión de tomar medidas justamente, como había mencionado, de carácter proteccionistas y de ya sea restringir el mercado o subsidiar a su producción nacional. Y nada de esto ha sido, o la mayoría de estas medidas no han sido notificadas a la Organización Mundial de Comercio. Justamente lo que tú señalas llama la atención, dos o tres temas importantes que creo necesario resaltar tu opinión al respecto. Es decir, la primera es obviamente la presencia del desinterés que pueden tener los países más grandes en estar a la cabeza de la OMC. Yo personalmente no creo que ese sea necesariamente un tema grave si tomamos en cuenta que, por ejemplo, el Reino Unido ha presentado la candidatura de uno de sus principales personalidades en el manejo de toma de decisiones, también en comercio. Y en ese tema, por ejemplo,
creo que es uno de los más opcionados para llegar a ser director general. Entonces, lo raro sería, lo paradójico sería que el nuevo director sea, en el caso de que sea elegido el representante del Reino Unido, alguien que viene de un país que está más bien separándose de todas las estructuras y está negociando un montón de acuerdos y demás, ¿no? Es decir, que no está tan, es decir, que necesita la estructura de comercio internacional para potenciar su propia capacidad ahora que ya no va a estar en un gran bloque, amparado por un gran bloque y en ese caso pues requiere de esta capacidad de gestión. Entonces, tal vez eso nos lleva a pensar que los candidatos que puedan tener una participación ya, una posibilidad de ser seleccionados como director general de la OMC, probablemente lo que buscan es, en este momento en que la economía y la estructura de comercio está tan anquilosada por las medidas proteccionistas que vienen de la propia crisis global, tal vez lo que buscan es una voz que venga de otra estructura del sistema internacional para justamente desbloquear o que tenga, como en tu caso, yo creo que tú serías un excelente director general de la OMC por tu capacidad de negociación, es decir, deberíamos haberte propuesto a ti eh, que tenga esa capacidad de negociar con monstruos, y no me refiero en el mal sentido con monstruos, pero sí en el sentido de que tienen esa capacidad de bloqueo como Estados Unidos o China o cualquier otro país que quiere saltarse la OMC para o bloquearle la OMC, como lo ha hecho, es decir, eso no es un misterio, Estados Unidos lo hizo en el momento en el que decidió no vetar la designación del miembro del organismo de resolución de diferencias. Entonces, tal vez lo que se busca es un director general que tenga una capacidad de negociar y de establecer unas condiciones no solo a estos países, ¿no? También de negociar una dinámica de mayor apertura en un momento en el cual la apertura no es el punto más importante dentro de las agendas de comercio. ¿Qué piensas sobre esto dentro del contexto que tú has planteado como introducción? Bueno, mira, Michelle, tú tienes toda la razón cuando te refieres al candidato británico. Entre los 8 inicialmente opcionados o que demostraron interés para llegar a la posición de director general estaba Liam Fox, el que tú mencionas, de origen británico. Pero en su caso, el Reino Unido y él mismo retiraron rápidamente su candidatura, ¿no? Como te mencionaba hace un rato, ya está prácticamente decidido. O sea, el director general va a salir de la candidata de origen nigeriano, que su nombre es, y voy a leer porque obviamente no es muy fácil para mí, los nombres de nigerianos son complicados. La doctora Ngozi Okonjo-Iweala, espero estar pronunciando correctamente, que es una mujer extraordinaria, una mujer que tiene una experiencia muy importante tanto en su país, donde ha sido 2 veces ministra de Economía y Finanzas, y también una carrera internacional prodigiosa. Estuvo creo que cerca de 25 años en el Banco Mundial aquí en Washington, D.C., entre otras posiciones muy interesantes. Y la otra candidata de origen coreano, que es Yo Myung-hee, que también es una persona con una experiencia muy importante y sobre todo entre las dos la que tiene una mayor experiencia en el ámbito del comercio internacional, una persona que fue la primera mujer, si no me equivoco, ministra de Comercio Exterior de Corea, y durante ese periodo estuvo obviamente supervisando y antes de eso supervisando los temas relacionados a la Organización Mundial de Comercio. Entonces es una verdadera experta en los temas relacionados a la OMC. Entonces quiero dejar en claro lo que mencioné hace un rato, que es muy importante para mí, para los que me están escuchando. Yo me alegro mucho que así sea. Ojalá efectivamente, como entiendo, sea la candidata nigeriana o la candidata coreana quien llegue a la dirección general. Es lo mejor que puede pasar para el mundo. No solo porque son representantes de países en vía de desarrollo, sino porque además en este caso particular las dos son mujeres. Y aquí sí quiero dejar extremadamente claro, yo creo que sería muy bueno para la Organización Mundial de Comercio tener la dirección de una mujer, como ha sido claramente el caso aquí en Washington.
en el caso del Fondo Monetario Internacional, donde muchos de ustedes saben que estoy trabajando en este momento, donde hemos tenido a dos mujeres que han dirigido el Fondo Monetario Internacional y han cambiado sustancialmente su visión, su agenda de trabajo, etcétera. En un caso, Christine Lagarde, que ahora está en el Banco Europeo, y después la actual directora general del Fondo Monetario, que es Kristalina Georgieva, de origen búlgaro, que ambas han hecho un trabajo muy bueno, han incorporado en el Fondo Monetario temas que hubieran sido impensables en el pasado, como los temas de género, los temas de pobreza, medio ambiente, etcétera, y que uno esperaría que ese toque femenino podría, a lo mejor esa es la solución, querido Michel, para destrabar los problemas de la OMC, tener a una mujer ahí, y espero que una de las dos cumpla ese rol. De lo que yo pienso y de lo que he hablado con algunos expertos del tema y que están al tanto de esto en el día a día allá en Ginebra, parecería que va a ser muy posiblemente la candidata nigeriana la que gane, lo que sería extraordinario, porque ahí hay también un tema simbólico. O sea, eh, eh, todos los continentes han tenido en algún momento de la historia del gato de la OMC un director general, con la excepción de África. Entonces sería extraordinario que en esta ocasión África tenga la posibilidad de liderar la Organización Mundial de Comercio. Eso creo que sería muy positivo para todos. Y vuelvo a insistir, una mujer con mucha experiencia y que cuenta con mucho apoyo internacional. Entonces, ahora, eso no quita el argumento, y con esto cierro, que mencioné hace un rato. O sea, yo lo que estoy tratando de poner como idea a ustedes, los que están escuchando, es que en otro momento, en la OMC, por ejemplo, en la década de los 90, donde las cosas funcionaban muy bien, donde se avanzaban en las negociaciones, donde había muchos éxitos, donde había mayor consenso, etcétera, probablemente países de mayor peso estarían pensando en poner a una persona en esa posición. No es el caso ahora, a la diferencia de lo que hemos visto en otros organismos. Ese es mi punto. Entonces, para que avancen las negociaciones y para que avancen los temas de fondo de la OMC, ¿qué es necesario en el momento actual? Reformular la estructura institucional. Si viene una persona nueva con nuevas ideas de otro continente, como el caso que tú señalas como directora general, ¿qué debería plantear en un momento en el que todo el mundo quiere cerrar o quiere limitar la dinámica del comercio por los problemas que tiene de balanza de pagos, de gestión de la economía, de lo que sea, de desempleo? En esta dinámica, es necesario replantear la estructura de la OMC. Solo como paréntesis, yo recuerdo el curso que tomamos ambos con la Universidad de Barcelona, en el que se señalaba que uno de los temas más importantes de la OMC como estructura era básicamente que la capacidad que tenía hasta cierto punto de resolver los temas con un mecanismo, el de resolución de controversias, que tenía un cierto nivel de supranacionalidad, es decir, que tenía un nivel que permitía a la OMC presionar a los estados para el cumplimiento de sus mandatos. Obligar a los estados a que las decisiones que sean tomadas en el seno sean respetadas. ¿Tú crees que ese mecanismo todavía es válido? Hay que reformular la estructura institucional. Justamente en función de esto, si tú fueras el director general de la OMC, ¿qué harías en este caso? ¿Cuál sería tu visión? Bueno, eh, mira, mi querido Michel y queridos amigos que están escuchando, a la final, el principal problema, a mi opinión, que tiene la Organización Mundial de Comercio es que ha sido víctima de su éxito. ¿En qué sentido? En el sentido de que la Organización Mundial de Comercio en este momento representa a la mayoría de los países del mundo, o sea, son miembros de la organización, la mayoría están por encima de los 160, no me acuerdo el número exacto en este momento, pero están casi todos los que tienen que estar, y está casi el 100% del comercio representado en sus miembros. Entonces, es una institución además que por su sistema de decisión, su manera de tomar decisiones, permite que prácticamente cualquier país tenga un peso significativo en la toma de decisión.
Y eso es extraordinario desde la perspectiva de que los pequeños países pueden tener un peso en la negociación e inclusive, como ha sido en el pasado, frenar decisiones significativas. Pero por otro lado, también eso ha impedido justamente de que se pueda avanzar significativamente, entre otras cosas, en las negociaciones. Porque cuando todo el mundo tiene la capacidad de frenar el proceso, se frena inclusive por cosas poco significantes. Entonces, vamos a volver a eso en un ratito. Creo que ese es un tema fundamental que hay que tomar en consideración. Entonces, pero aquí lo que quería plantear es esta idea, o sea, la Organización Mundial del Comercio representa a la mayoría de los países del mundo, a la mayoría del comercio, tiene un sistema básicamente de toma de decisión muy democrático y debido a eso, a que son tantos miembros con diferentes intereses, diferencias sistemáticas, sustanciales en cuanto a los intereses en el ámbito comercial, que por el mecanismo de decisión se ha vuelto extremadamente difícil poder avanzar en una agenda. Ahora, regresando a los 3 puntos que yo mencioné, que son las 3 principales funciones que cumple la Organización Mundial, vamos pensando justamente en qué habría, o sea, en dónde están los posibles cambios, los cambios que ya se están discutiendo, porque definitivamente desde hace algún tiempo se está trabajando, inclusive hay comisiones que se han conformado para analizar cómo se puede sacar a la Organización Mundial de Comercio de esta situación, de este impasse, de esta no acción en la que se encuentra en este momento. Entonces, primero hablábamos del tema de que la Organización Mundial de Comercio es el principal foro para poder avanzar en las negociaciones comerciales entre todos, a nivel multilateral. Entonces, ahí básicamente, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que las negociaciones a nivel multilateral, particularmente después de la ronda de Doha, se han estancado. A nivel de todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio, no han habido avances sustanciales, lamentablemente. En los últimos años, el único éxito que tuvimos sustancial fue el acuerdo multilateral que salió en el ámbito de facilitación de comercio en los temas de aduanas, donde ahí se logró, ese es el último acuerdo de carácter multilateral que se logró sacar de la OMC y que ya está en vigencia en este momento. Y fue probablemente el mayor éxito que nos dejó Roberto Acevedo. Pero desde entonces no ha habido avances sustanciales. Ahorita, a nivel de negociaciones multilaterales en la OMC, todo está estancado en términos generales. Donde han habido, después de este tema del acuerdo de facilitación de comercio, avances interesantes fue en el tema de subvenciones a la pesca, que este es un tema muy importante e interesante en este momento. Y ahí se ha avanzado bastante, es una negociación de nuevo de carácter multilateral, pero en este momento está parada. No han logrado, ponerse de acuerdo. Entonces, como las negociaciones multilaterales no avanzan, porque hay esta heterogeneidad, esta cantidad de posiciones o intereses diferentes entre tantos miembros, una de las cosas que se ha planteado, se ha propuesto como una solución en este ámbito es sí, avanzar dentro de lo posible en las negociaciones multilaterales, pero privilegiar las otras 2 opciones. ¿Cuáles son las otras 2 opciones? La primera, base al artículo 24 del GATT, que el avanzar en acuerdos de libre comercio, ¿ya? Sean llamadas zonas de libre comercio o uniones aduaneras, o lo que viene después de las uniones aduaneras para gente como tú y yo que entendemos de integración. Entonces, esto, como tú sabes, digamos, ha sido bastante exitoso porque la cantidad de acuerdos de libre comercio que se han negociado es enorme. Pero la pregunta es, ¿esto ha sido positivo o negativo para el comercio internacional e inclusive para la misma supervivencia de la OMC? Ahí no existe consenso. Acuérdense de esta imagen que existe del famoso spaghetti bowl, ¿no? Del plato de espagueti, que explica claramente el resultado a la final de que, como no ha avanzado lo multilateral, nos hemos ido por la vía de los acuerdos de libre comercio y las uniones aduaneras, donde a la final uno de los objetivos principales que tiene la Organización Mundial Organización Mundial de Comercio, que es facilitar las transacciones comerciales, crear un solo marco para que el sector empresarial pueda rápidamente, eficientemente hacer negocios a nivel internacional, se ha vuelto tremendamente complicado, porque los países tienen una serie de acuerdos
entre unos y otros, de diferente tipo, de diferente nivel, con disciplinas diferentes, no necesariamente todas las que se negocian, y eso hace que sea un marasmo, una complicación tremenda para hacer negocios. Entonces, ese es un tema. Entonces, sí ha avanzado los acuerdos de libre comercio y unas maneras, mucho, desde hace ya algún tiempo. Un poco se ha reducido la velocidad en los últimos años, sobre todo en lo que se refiere a acuerdos importantes. Algunos se han estancado más por problemas de política y de conflictos políticos y geopolíticos, pero hay esa tendencia. La opción intermedia, mi querido Michel y queridos amigos que nos escuchan, amigos y amigas que nos escuchan, que se ha planteado en la OMC, es no irse por esa, sino por una vía intermedia, como dije hace un rato, que serían negociar acuerdos plurilaterales. La palabra que no le gusta a mucha gente, inclusive que no, a veces es difícil pronunciar. Plurilaterales. ¿Qué implica los acuerdos plurilaterales? Como bien lo dice su nombre, es entre varias partes, pero que no exige que todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio estén de acuerdo. Y han habido avances ya desde hace algún tiempo de acuerdos en el ámbito plurilateral, como por ejemplo en el ámbito de los servicios, y muy importante, en algunos de los temas, los nuevos temas que se han querido introducir en la agenda de la Organización Mundial de Comercio, que son súper importantes a la final en este momento por la realidad del comercio internacional, como el tema de los servicios, por la importancia que tiene, el peso que tienen los servicios en el comercio internacional, pero particularmente el tema del comercio electrónico, que ahora más que nunca es trascendental, mis queridos amigos, mi querido Michel, porque solo se ha fortalecido más debido a esta pandemia, a la dificultad de poder ir tranquilamente a comprar muchas cosas en un almacén físicamente y que nos estamos volviendo cada vez más acostumbrados a comprar todo electrónicamente, servicios y mercancías. Esto se vuelve extremadamente importante y obviamente, sobre todo los países más avanzados, los más desarrollados, han tenido un interés en avanzar en esta vía. Entonces, por ejemplo, un tema donde se ha avanzado bastante en un posible acuerdo plurilateral es justamente en el ámbito del comercio electrónico, donde inclusive Estados Unidos y China, que son competidores en este tema, han estado dispuestos a sentarse y avanzar en las negociaciones, pero no se ha llegado a una conclusión. Esto en cuanto al primer punto. En cuanto al segundo punto, inicial me corta si me estoy extendiendo mucho, pero creo que este es el meollo, el centro, el núcleo, la esencia del tema que debemos discutir. El segundo punto que tiene que ver con este mecanismo de solución de diferencias, que es ahí sí específicamente lo que tú comentas, comentaste hace un rato cuando iniciaste este tema de discusión. El mecanismo de solución de controversias, de diferencias de la OMC, primero, como ya lo dije, lo indiqué hace un rato, es uno de los pocos mecanismos que funciona realmente. Y ya les di el ejemplo a través del caso ecuatoriano de lo importante que es y de lo funcional que ha sido. Tiene sus fallas, sí, porque a la final, y hago un paréntesis aquí, por ejemplo, te permite a un país retaliar, pero claro, a veces es difícil retaliar en un caso como el del Ecuador, porque si tú haces una retaliación, por ejemplo, contra los Estados Unidos y la Unión Europea, te estás castigando a ti mismo porque estás aumentando los aranceles a productos que probablemente tú tienes que comprar de ellos para tu aparato productivo, etc. Por eso les recuerdo, como de nuevo en paréntesis, que en el caso de Ecuador se logró inclusive algo que fue histórico, que fue hacer justamente el órgano de apelación, que es la segunda fase del mecanismo, acepte que el Ecuador pueda retaliar en un ámbito externo a bienes y por eso es que se tomaron medidas en el ámbito de la propiedad intelectual. Entonces, ese es un caso extraordinario que demuestra de nuevo por qué es tan importante este mecanismo. Pero este mecanismo está parado, no está funcionando. El sistema, como tú manejas muy bien la parte jurídica del sistema de comercio internacional, Michel, tiene dos fases, el panel, que es la primera, y después el órgano de apelación. En este momento el panel está funcional, o sea, aún se siguen presentando casos ante el panel y el panel está funcionando, pero el órgano de apelación de facto está parado. ¿Por qué está parado? Porque lamentablemente los Estados Unidos no está de acuerdo, no solo Estados Unidos, hay algunos países alrededor de Estados Unidos que no están de acuerdo, pero esto está liderado sobre todo por los Estados Unidos, no está de acuerdo en cómo funciona el mecanismo de panel y obviamente que a veces muchas de las decisiones que se toman en contra de los intereses de los Estados Unidos en el ámbito comercial. El tema es que en este momento
el panel que debería estar conformado por, si mi memoria no me falla, ocho juristas, y que se requiere para un panel por lo menos 3 juristas que estén analizando el caso. En este momento solo existe uno, que es el de origen chino. Entonces, con él no se puede hacer absolutamente nada. Entonces ahí definitivamente hay que, a mi opinión personal, hay que trabajar conjuntamente a nivel multilateral para tratar de destrabar este tema, porque vuelvo a insistir, este es un mecanismo único que vale la pena mantenerlo, porque permite realmente resolver litigios de nivel de comercio internacional entre todos los países y es muy valioso para los pequeños países cuando quieren defender sus intereses ante los grandes. Pocos casos existen en el derecho internacional público de mecanismos de solución de controversias que sean efectivos así, como tú sabes, ¿no? Más en el ámbito regional como en la Unión Europea o en el sistema de la Organización de Estados Americanos o tal vez en la Haya como la Corte Internacional de Justicia y ahí se acabó, ¿no? Y los sistemas de arbitraje también, ¿no? Que nos guste o no nos guste, funcionan, ¿no? Entonces, eso en cuanto al segundo punto. Y finalmente, y con esto cierro esta parte, disculpándome con todos por haberme extendido, mencionaba que la tercera es el surveillance, el asegurarse que se esté cumpliendo las cosas, los compromisos que tienen los países. Y yo les he dicho que en términos prácticos, eh, eh, la Organización Mundial de Comercio no ha podido realmente controlar las medidas que se han tomado, los acuerdos que se han negociado, y que eso obviamente genera un problema en cuanto a los objetivos que tiene la Organización Mundial de Comercio. Entonces, en el tema de las notificaciones, por ejemplo, está el caso que ya claramente he mencionado, que es de los subsidios. O sea, los subsidios han aumentado, se han vuelto cada vez más sofisticados, son subsidios más bien directos ahora, y eso es muy difícil de manejar. Más allá de que el tema de los subsidios es un tema transversal, ¿no? que atañe a diferentes aspectos. Finalmente, entonces, queda por, voy a cerrar por donde comencé, que es en el tema del mecanismo de decisión. El tema del mecanismo de decisión tiene que probablemente ser revisto porque no funciona. O sea, se supone que la toma de decisión en la Organización Mundial de Comercio se hace por consenso. Pero de facto, en la práctica se ha vuelto un mecanismo de toma de decisión por unanimidad. Y es muy difícil conseguir la unanimidad, prácticamente imposible. Entonces, como no hay unanimidad, simple y llanamente, queridos amigos, no hay decisión. Entonces hay que pensar, ¿qué es lo que preferimos? ¿Una institución que no toma decisiones o buscar un mecanismo intermedio, que ahí es donde hay que trabajar más para poder lograr de que algo se pueda tomar como decisión en bienestar del comercio internacional y en beneficio de todos? Gracias, Francisco, por tus puntos tan claros, siempre sistemáticos y bien estructurados. Ideas, hay una pregunta ahí que acaba de plantearse y la voy a leer también porque está a tono con lo que habíamos discutido en este momento. Solamente fuera de la pregunta que ya la voy a leer, solamente plantear un tema adicional, así, sacarte un poco de tu zona de confort y plantearte un tema, ¿qué sería en este momento del mundo si no hubiera la OMC? ¿Cómo funcionaría? Con acuerdos bilaterales, básicamente, con acuerdos bilaterales, punto uno. Y para justamente, tal vez a eso no sería, esa no sería la tendencia real en el momento actual, y tal vez no sería el momento de plantear una reestructuración en función de esa tendencia de las negociaciones globales, multilaterales a nivel de comercio. Puede sonar contradictorio, pero veámoslo así también. Carlos Terán nos saluda, felicita por el foro y hace una pregunta a Francisco. ¿El arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias al organismo de solución de diferencias, como tú mencionas, no está funcionando, está ya vigente?
Entonces van los dos temas ahí. A ver, bueno, primero con relación a lo que tú me comentas, y ahora sí voy a tratar de ser muy breve por el tiempo. Eh, Mira, si no existiera el sistema de comercio regentado, liderado por la Organización Mundial de Comercio, simple y llanamente sería el régimen de cada uno, la ley de la selva, porque básicamente no habría nadie que te impida, no habría nada que impida que un Estado le imponga sanciones comerciales a otro. Es así de sencillo. Esa sería la realidad. Te recuerdo que uno de los grandes logros, uno de los componentes esenciales del sistema de comercio internacional de la OMC es este concepto de nación más favorecida, de que si yo le otorgo un beneficio a un país, ese beneficio automáticamente debo otorgarle al resto de los miembros de la OMC. Y esto es trascendental porque te permite básicamente el poder asegurarte de que el comercio se extienda en buenos términos para la mayoría de los países del mundo y de que existen, hay limitaciones a las reglas generales como al tema de la nación más favorecida o al trato nacional, pero esas limitaciones están claramente identificadas y se sancionan en el caso de que alguien incumpla los compromisos que tiene. Si no hubiera eso, sería realmente muy complicado. Ahora, más allá de eso, en la práctica, estando ahí la OMC, vuelvo a insistir, o sea, en la práctica, como lo dije hace un rato, la tendencia es de que como no han habido avances sustanciales en las negociaciones comerciales, a nivel de la OMC, pues lo que ha prevalecido son los acuerdos bilaterales, plurilaterales de comercio de diferentes niveles, los mecanismos de integración regional, y tienen sus ventajas porque sí permite acelerar y facilitar el comercio, inclusive integrarse más en nivel comercial que lo que permite la OMC, que esa es de la intención a la final, por eso la OMC permite que haya este tipo de acuerdos, porque la idea es ir más allá de lo que se hace con los miembros de la OMC, pero genera este problema del spaghetti ball que ya comenté, que no facilita el comercio a la final. Y genera diferentes niveles de beneficiarios en el comercio internacional, ¿no? Los que tienen acceso privilegiado a los mercados más importantes y los que no. Un poco lo que nos estaba pasando, se acordarán cuando yo era ministro, viceministro y ministro con la Unión Europea. O sea, habían países que ya tenían acuerdos comerciales con la Unión Europea, eran parte del acuerdo multiparte, tenían esas ventajas y el Ecuador no tenía. Y eso era un problema. Entonces, ese es el primer punto. En cuanto a la pregunta de nuestro querido amigo, el mecanismo que rige principalmente es el sistema de solución de controversias que ya mencioné. Eh, Hay discusiones en este momento, efectivamente, si este no debería ser reemplazado por un mecanismo de arbitraje, un poco más al estilo de lo que yo mencionaba que hay en el Banco Mundial, por ejemplo. Pero no ha prosperado esa idea completamente, está en discusión, hasta donde yo entiendo. No soy un experto en este punto en particular que me mencionan, pero no se está planteando una sustitución del mecanismo actual por un mecanismo meramente de arbitraje. Tal vez sí complementar, pero no reemplazar. Sí, en realidad el tema del arbitraje en materia de negociaciones multilaterales de comercio es un poco complejo. Requiere una serie de parámetros que tal vez los estados no estarían necesariamente dispuestos a cumplir, como sucede en los esquemas manejados en otras entidades como el Banco Mundial, en la que además de los estados participan actores no estatales, que son los principales beneficiarios en muchos casos de esas acciones contra los estados. Entonces, tal vez en materia de comercio no sea lo más pertinente o conveniente, pero en todo caso está en discusión eso en el seno de la OMC, el tema del arbitraje. El organismo de solución de controversias es un organismo que está bastante bien estructurado a pesar de todos los problemas que puede tener y que, como tú dices, ha dado grandes logros en el esquema no solo de los pequeños países, ¿no? Dentro de los grandes países, los temas de competencia, por ejemplo, que se dan entre Airbus, si vas a ver el sector aeronáutico, que es uno de los temas clave por los que se han peleado la Unión Europea y los Estados Unidos en la OMC, el tema de las subvenciones, Airbus, Boeing, el tema del tema de las políticas que han tenido en función de cómo
cómo se ha manejado esas grandes estructuras que tienen apoyo directo de los estados, aunque lo nieguen sistemáticamente, les ha llevado a tener retaliaciones de un lado y retaliaciones del otro lado. Es decir, viven accionando el sistema de controversias y eso ha permitido que este sistema también se fortalezca. Eh, Vamos un poco cerrando este diálogo con un tema ya más puntual y es, cuando tú fuiste ministro de Comercio Exterior, ¿cuándo acudiste necesariamente a la OMC? ¿En qué momento un ministro de Comercio Exterior acude a la OMC a pedir o apoyo o a solucionar problemas? Bueno, básicamente, como ustedes saben, el país, como la mayoría de los miembros, los países que son miembros de la Organización Mundial de Comercio, tiene una oficina permanente en Ginebra que está participando en todas las discusiones y en todos los procesos de negociación de manera permanente, ¿no? El Ecuador tiene la enorme suerte, porque no es el caso de todos los países, de en Ginebra tener dos misiones. Tiene una misión exclusivamente, misiones, para los que no saben, son el equivalente a embajadas, pero la diferencia es que una embajada es ante un país, las misiones son ante organismos internacionales generalmente. Entonces, el Ecuador tiene una misión dedicada a los temas de todo el sistema de Naciones Unidas que está ubicado en Ginebra, que es una parte sustancial de todo el sistema de Naciones Unidas a nivel mundial, y una oficina, una misión específicamente para la Organización Mundial de Comercio, que además atiende algunos otros temas relacionados a organismos que tienen que ver con el comercio. Eso fue cuando yo fui ministro, justamente hicimos ese cambio para que todo lo que tiene que ver con lo económico y comercial se maneje en la misma misión. Pues ahí se manejan los temas relacionados a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, por ejemplo, a la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, el Centro de Comercio Internacional de Ginebra, que es el que maneja la relación de los privados con lo que hace la OMC y la UNCTAD, entre otras. Entonces, tenemos una permanencia, digamos, estamos contribuyendo a través de la Cancillería y de la oficina que se tiene en Ginebra permanentemente en las temáticas y en las posiciones que el Ecuador tiene en las diferentes temáticas, como propiedad intelectual, servicios, comercio electrónico, los temas de subsidio, los temas de agricultura, etc. Siempre se está participando de manera activa. Y tenemos a muy buena gente especializada en esos temas en Ginebra. A nivel ya de mi experiencia personal, fuera de lo que fue el trabajo permanente con la misión, hubieron dos casos particulares donde, tres casos donde se atendió de manera puntual a la OMC. La primera fue hay el famoso examen de políticas comerciales que hace la Organización Mundial de Comercio y que es un documento extraordinario a la gente que hace investigación de mercados, de análisis de mercados, que requiere información sobre temas de comercio. Les recomiendo que revisen este documento. Es un examen que se hace a toda la política comercial de un país. Y a mí tuve el privilegio, realmente el honor de liderar en aquel entonces el examen de políticas comerciales en Ginebra y explicar y defender las posiciones de las políticas de comercio exterior que el país había asumido en esa época. Lamentablemente no es un documento, a la diferencia de su similar, que es el artículo 4 que se hace aquí, que es el ejercicio de surveillance que se hace aquí en el fondo, que es normalmente todos los años para la mayoría de los países, la mayoría, no todos. En la OMC a veces toma más tiempo. Puede ser cada 2 años, 3 años, dependiendo de los países. Entonces, inclusive más. Entonces, ahí me tocó asistir y fue un privilegio hacerlo, una experiencia muy interesante. También, obviamente, cuando hay las conferencias ministeriales, yo tuve el gusto de asistir como representante del país a una conferencia ministerial de aquel entonces que se dio en la ciudad de Ginebra, donde ahí buscamos defender algunos intereses del país. Y el tercero es el que ya mencioné hace un rato y que es al final más importante. Me tocó acudir al OMC para defenderle al país en este tema relacionado a los camarones con Estados Unidos, donde afortunadamente logramos exitosamente demostrar que el Ecuador no estaba poniendo ningún tipo de trabas o beneficios a las empresas ecuatorianas para entrar al mercado norteamericano. Es decir, que en ese contexto la OMC ha dado soluciones, como tú lo decías, y demás. Cuando hubo el tema de los obstáculos del comercio que estableció el presidente Correa, el expresidente Correa, a los socios de la
de la CAN. En ese caso, ¿no era pertinente ir a la OMC también? Solo por curiosidad intelectual. Bueno, en ese caso particular, la discusión que hubo en aquel entonces era eh, lo que se quiso es poner lo que se denomina una salvaguardia, pero se llama salvaguardia cambiaria, que es un instrumento específicamente previsto en el contexto de la comunidad andina. Es un instrumento que no existe en la Organización Mundial de Comercio, donde básicamente nosotros alegábamos en aquel entonces de que debido a las devaluaciones de Perú y de Colombia, y particularmente de Colombia, ellos habían ganado tremenda competitividad y estaban poniendo mucha presión, como era el caso en aquel entonces, con sus importaciones al mercado de Ecuador. Y eso estaba generando un problema de balanza comercial, balanza de pagos. Entonces, la idea y lo que se hizo a la final es llevar el caso ante la comunidad andina, pero se discutía también que probablemente no era necesario dar ese paso, sino más bien directamente ya en ese momento donde la balanza de pago estaba muy afectada, más bien directamente ir a la Organización Mundial de Comercio y pedir la salvaguardia por balanza de pagos, que de cualquier manera hubiera incorporado a los países de la CAN y manteniendo el privilegio que ellos tienen debido a que como ellos parten de cero arancel iban a tener una diferencia con relación a la subida de aranceles del resto que no tienen acuerdos con el Ecuador. Entonces, ahí hubo una larga discusión, a la final se tomó la decisión de irse por la CAN y no por la salvaguardia de balanza de pagos de manera inmediata. Y a la final, como recordarán, hubo todo un problema ahí en la comunidad andina, donde al final no se aceptó la decisión del país y se terminó yendo a la final por la por la salvaguardia o por balanza de pagos. Interesante punto. Para concluir este interesante diálogo, mi querido Francisco Loranera, sin tener la bola de cristal, si vemos hacia el futuro, el futuro de la OMC, ¿cómo lo dimensionarías tú? El rol de los países grandes, de las potencias, el rol de los países pequeños, el rol de la institucionalidad. ¿Qué es lo que tú pensarías que es lo que va a suceder ya desde una perspectiva de analista y de especialista en el tema, de experto en el tema? ¿Cómo lo ves en 5 años a la OMC, por darle un plazo muy corto para un desarrollo y una determinación? 5 o 10 años, no sé, pensándolo en función de qué debería plantear la OMC en función de eso. ¿Sí? Bueno, mi querido Michelle, yo quisiera ser optimista, eh, pero digamos que no va a ser muy fácil el futuro de la OMC en un corto o mediano plazo. A la final, el contexto internacional solo se ha complicado, ¿no? Como yo decía anteriormente, eh, lamentablemente debido a a la pandemia, ah, el, ah, el proteccionismo ha aumentado, la participación o la incidencia del Estado en las actividades empresariales ha incrementado, como es normal, para poder apoyar al sistema empresarial, al comercio, a los negocios, a la economía. Y va a ser extremadamente difícil que eso vuelva a la situación anterior tan fácilmente. En otras palabras, uno esperaría de que el proteccionismo se mantenga, si no se fortalezca en muchos casos, y eso traiga más conflictos. Por otro lado, un problema que no lo tratamos, que es fundamental entender, es que lamentablemente un hito fundamental que explica hasta cierto punto también por qué la OMC está como está en este momento y que a la final tendrá un impacto muy importante en su futuro, es el hecho de la presencia de China como miembro. O sea, la Organización Mundial de Comercio se creó con el objetivo de facilitar el comercio entre privados. Eh, y cuando se permitió que China, que es el principal beneficiario del comercio internacional de largo, ya habiéndole superado a los Estados Unidos prácticamente en el comercio, eh, el, ah,
es muy difícil saber qué va a pasar porque a la final China, se pensó que China en ese momento estaba yendo hacia una transición hacia el libre mercado, hacia una mayor participación del sector privado, pero en la práctica no fue así. O sea, el gobierno chino sigue teniendo una enorme incidencia en las decisiones que toman sus empresas y eso distorsionan al final todo el sistema de comercio. Entonces, eso le vuelve aún más difícil el poder predecir lo que va a pasar a futuro. Pero, más allá de que nos guste o no nos guste la Organización Mundial del Comercio, los principios que tiene, los acuerdos, etcétera, la dinámica de su funcionamiento, etcétera, el argumento final que yo quiero dejar en este foro es que debemos siempre comparar lo que se tiene con lo que no se tiene, o sea, ser muy pragmáticos y reales. Entonces, aquí es obtener un mecanismo de cooperación internacional. A mí lo que me gusta es este concepto, la cooperación internacional, donde todos nos podamos sentar y poder incidir en un tema de manera positiva para el bienestar de la mayoría y donde los países, como yo había explicado, pequeños y medianos, podemos tener una capacidad de incidir en ese proceso o no tener absolutamente nada. Y vuelvo a lo que mencioné hace un rato en base a la pregunta que me hizo Michelle. O sea, el no tener absolutamente nada es regresar a la ley de la selva. Y en un escenario como ese, quien más tiene que perder es un país como el Ecuador, porque no tiene lamentablemente las herramientas solo para poder defenderse de los más grandes. Entonces, al Ecuador le conviene que funcione un sistema multilateral de comercio, que prevalezca la cooperación internacional. Y no solo en el ámbito de la OMC, sino en todos los ámbitos. Entonces, sí debe preocuparnos de manera significativa esta crisis del concepto del multilateralismo que estamos viviendo en este momento y esperemos que esto se revierta y que no dure y que ojalá se aproveche de esta situación única en la que estamos todos metidos, literalmente, para ver si de esto sale algo mejor y salga fortalecido la cooperación entre los pueblos, entre los estados. Ese es el principal objetivo y ese es el objetivo final de todo esto para el bienestar de todos. Excelente conclusión, Francisco. Coincido 100%. En realidad, cuando uno plantea y escucha los criterios y comentarios de muchas, incluso de muchos expertos, expertas en los temas de comercio y los temas multilaterales, son muy pesimistas y quieren en muchos casos que las estructuras respondan de una forma más determinada a la resolución de problemas y conflictos que en muchos casos ni los propios estados con su capacidad de gestión soberana pueden llegar a resolverlos con todas las competencias que tienen los estados para hacerlo. Entonces se espera que las estructuras tengan una capacidad de poder de cambio muy fuerte y se espera también que en muchos casos el sistema multilateral responda a problemas que son cada vez más complejos. Tú señalaste un tema muy clave dentro de la estructura actual del comercio, que es el comercio electrónico. Nosotros en el Centro Andino de Estudios Internacionales, aprovecho para hacer la promoción, estamos trabajando en una serie de programas sobre ciberdiplomacia y tecdiplomacia, que implica justamente por qué ahora muchos estados o algunos estados han tomado la opción de acreditar representantes del estado, ya no ante otro estado, sino ante esta serie de organismos tecnológicos que tienen sede en California, en Silicon Valley o en otros lugares en los que se determinan muchos aspectos que tienen y se regulan muchos aspectos que tienen que ver con la lógica y la acción de no solo de los estados, sino de los ciudadanos y en general de todos los que estamos aquí. Es decir, Facebook tiene un poder, Google tiene otro poder, y toda esta dinámica lleva a una estructura definitivamente mucho más compleja y en la que los estados son unos actores y en la que hay otros actores que tienen a veces mayor presupuesto y mayor capacidad de determinación de condiciones y de establecer parámetros que van a regular la estructura del sistema multilateral. Esta preocupación es la que ha dado como resultado crear este ciclo de diálogos sobre el multilateralismo. Nosotros estamos preocupados ahora por ver, justamente ahora fue la OMC, antes fue la crisis del sistema multilateral, en los próximos diálogos tendremos
también el sistema de Naciones Unidas, 75 años, hacia dónde va, y tendremos también por la posición de las potencias frente al sistema multilateral, China, Estados Unidos, Rusia, toda la estructura, cómo responde esta lógica. Hoy día fue la OMC, y Francisco, muchas gracias por esos esclarecedores puntos muy definidos, muy determinados, que nos permiten entender mejor de la perspectiva de alguien que conoce profundamente el tema como eres tú, esta lógica de la OMC. Me quedo con lo que tú dijiste, y de hecho lo hemos puesto nosotros en la página Facebook del Centro Andino de Estudios Internacionales, cuando tú te refieres a las negociaciones y cuando tú te refieres a toda una serie de actores que juegan dentro de esta estructura. Me quedo con lo último que dijiste en relación a la importancia de tener un sistema multilateral primero, y de poder tener al menos un sistema multilateral al cual se le pueda achacar, si cabe la palabra, algunos defectos y errores, o se le puede, en todo caso, es mejor tener esa estructura a no tener nada. Lo que tenemos que hacer es apostar con mentes brillantes como la tuya. Muchos colegas están trabajando en temas, aportar a que ese sistema se fortalezca y a que las generaciones que están en camino para determinar los factores que van a incidir en la estructura global, también tengan en cuenta y entiendan la lógica de ese sistema que es joven, pero a veces por ser joven, me refiero, creado en el siglo XX, hace no mucho tiempo, tal vez por ser joven no sea tan comprendido en la estructura. Muchas gracias, Francisco Rivadeneira, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. A nombre del Centro de Estudios Internacionales, te agradecemos mucho. Michelle, por tu gentileza, un afectuoso saludo, un cariñoso saludo a todos los que han tenido la gentileza de escucharnos durante todo este tiempo, esperando haber podido aportar con conocimientos a esta discusión. Muchas gracias, hasta pronto, y seguimos en contacto para desarrollar nuevos temas y nuevos proyectos y nuevas ideas. Gracias, Francisco Rivadeneira, hasta pronto. Gracias a todos los participantes, asistentes vía Facebook, vía la plataforma habilitada aquí. Muchas gracias a todos. Una buena noche. Una buena noche.